Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez has sentido ese extraño presentimiento de que algo ya lo viviste antes? Ese misterioso déjà vu que nos hace cuestionar la realidad misma. Pues prepárate, porque los miércoles a las 23 horas, el licenciado César Moyano te lleva en un viaje fascinante a través de su programa, Déjà Vu. ¿Te apasiona la política? ¿Te intriga lo místico? ¿Quieres estar al día con la actualidad? Este es tu espacio. César Moyano, con su experiencia y carisma único, fusiona estos mundos aparentemente distantes en un programa de radio que rompe los esquemas tradicionales. Imagina un espacio donde las noticias más relevantes de la actualidad se entrelazan con enigmáticos fenómenos inexplicables, donde el análisis político profundo se encuentra con las más intrigantes teorías sobre el universo y nuestra existencia. Todo esto presentado con la maestría y profesionalismo que solo el licenciado Moyano puede ofrecer. Cada miércoles, cuando el reloj marca las 23 horas, Déjà Vu se convierte en tu ventana a un mundo de conocimiento, debate y misterio. Un programa que te mantiene al filo de tu asiento, donde cada emisión es una nueva aventura para tu mente. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las noticias cotidianas? ¿Qué secretos esconde nuestro universo? ¿Cómo se conectan los eventos políticos con las energías místicas que nos rodean? César Moyano tiene las respuestas, o mejor aún, te ayudará a encontrarlas. No es solo un programa de radio, es una experiencia completa que te hará repensar todo lo que creías saber. Un espacio donde la realidad y el misterio danzan en perfecta armonía, donde la política y lo místico convergen para crear algo único e inolvidable. Te invitamos a ser parte de esta comunidad creciente de mentes inquietas y curiosas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio y activa las notificaciones. Déjanos tus comentarios y comparte con nosotros tus experiencias. Recuerda, los miércoles a las 23 horas, tu cita es con Déjà Vu y el licenciado César Moyano. Una experiencia que, curiosamente, sentirás que ya has vivido antes, pero que cada semana te sorprenderá como si fuera la primera vez. Nos vemos este miércoles. No olvides dar like y compartir este video con tus amigos. Juntos exploremos los misterios que nos rodean. El presente, un eco del pasado. La historia, un espejo que nos muestra los caminos andados y los que están por venir. ¿Realmente estamos viviendo algo nuevo? ¿O es un déjà vu? En un mundo que gira cada vez más rápido, es esencial detenerse, comprender, analizar, desentrañar las tramas políticas, revisar los acontecimientos históricos que nos forjaron y entender la actualidad con una mirada crítica y perspicaz. Bienvenidos a Déjà Vu, un espacio para el análisis profundo, la reflexión necesaria y el conocimiento que te empodera. Cada miércoles a las 11 de la noche, hora de Argentina, en tu radio Intensa 24/7, la voz y el análisis de César Moyano te guiarán por los laberintos de la política, la historia y la información que realmente importa. Prepárate para una nueva perspectiva. Esto es Déjà Vu, con César Moyano, por Radio Intensa 24/7. Bueno, acá llegando. Muy buenas noches. Espero que estén todos bien. Un saludo para todos los oyentes, para todos los que están ahí en el chat de Intensa, que ahí lo estoy viendo. A José Madrid, a Emilia,
Daniel, a Lali, saludos a todos que ya están ahí esperando en el chat, y bueno, todos los que visitan la página, que no se animan a escribir, pero que escuchan y sintonizan la radio con la diferente programación. Y estaba mirando a ver qué tema podía tratar hoy, y entonces pensando digo, bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad, haciendo también honor al nombre del programa, que se llama Déjà Vu, porque esto es un inmenso déjà vu, recuerdos del futuro. Vamos a hablar un poquito de política internacional, y de ahí vamos a ir recorriendo por la parte de la política de Latinoamérica o Iberoamérica, como más prefieran llamar, que hay una discusión también bastante interesante acerca de si somos Latinoamérica o Iberoamérica, pero bueno, eso sería para otro programa. Entonces vamos a partir del déjà vu de la política internacional y un poquito de historia apenas, como para entender el contexto, después la política latinoamericana o iberoamericana, y vamos a llegar así a la parte argentina, que bueno, está haciendo noticia también estos últimos días por una serie de cuestiones que bueno, vamos a ir comentando un poquito. Y lo importante de todo esto, de lo que voy a ir contándoles, es que vayan sacando las ideas principales. Y por supuesto, no coincidirá mi pensamiento y mi opinión con la de algunos o muchos, no importa. Y bueno, lo interesante es que se plantee en el debate, y que podamos ver un poquito más allá de la coyuntura, un poquito más allá de lo inmediato. Comenzando por la política internacional, lo primero que hay que resaltar es que, como decía en un principio, este es un déjà vu. Esto ya lo hemos vivido en un pasado muy cercano. ¿Y por qué les digo esto? Porque coincido con muchos pensadores y analistas de que estamos viviendo estamos en los comienzos de una nueva guerra fría, y esperemos que siga siendo fría. O sea, la diferencia, hay cosas que parecen obvias, pero quizás alguno que no tenga mucho conocimiento de la política o la historia internacional, estas aclaraciones que voy haciendo les va a servir. La distinción entre Guerra Fría, o el término Guerra Fría, hace referencia a que dos superpotencias nucleares, en este caso, como fueron en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaban directamente en una guerra, sino que lo hacían a través de terceros países. Entonces, al no tener un enfrentamiento directo, que hubiera significado que desaparecíamos todos en las primeras 2 horas y no quedaba absolutamente nada, entonces, como no había un enfrentamiento directo entre ellos, se le llamó Guerra Fría. Hoy muchos pensadores dicen que desde aproximadamente
el 2010, 2015 con más fuerza, ha emergido una nueva superpotencia. En su momento las dos superpotencias hegemónicas eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Como dije, la Unión Soviética desapareció a comienzos de los años 90 y quedó como única superpotencia los Estados Unidos, que bueno, tuvo el dominio global desde los 90 hasta el 2010 aproximadamente. No tuvo ningún rival que le pudiera hacer sombra, y dirigió prácticamente toda la política internacional. Vamos a decir que hizo lo que quiso durante esos 10, 15 o 20 años, según cómo se lo mire, hasta que finalmente aparece la República Popular China, que se le planta como la nueva superpotencia que busca rivalizar en todo sentido con los Estados Unidos. Esto es, en lo político, en lo económico, en lo ideológico y también en lo militar, obviamente también en lo tecnológico. Y así se está reconfigurando el mundo más fuertemente desde el 2015 en adelante. Se viene reconfigurando el mundo en esto que se le ha dado a llamar como la Guerra Fría 2.0. Y en ese mundo estamos viviendo. ¿Y cuál es el tema? Como muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Está contando, es interesante saberlo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo nos afecta? Bueno, el tema es que nos afecta y mucho a todo el resto de los países, porque Estado superpotencia es como una lucha entre dos elefantes, son dos gigantes. El resto de los países somos animales un poco más chicos, siguiendo el ejemplo, animales un poco más chicos, y así vamos llegando. Y Latinoamérica es básicamente la hormiga que observa esta lucha entre Latinoamérica y podríamos decir que África también. Son los últimos orejones del tarro, o sea, los animales más pequeños en esa jungla en la que se están peleando, como dijimos, dos elefantes, que son los Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular China. ¿Y cómo nos influye? Bueno, por eso les digo, esto es un gran déjà vu, y vamos a ir tocando algunos ejemplos de Latinoamérica, pero vamos a empezar por Argentina. En el momento en que se daba en pleno la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Argentina, junto a un grupo de países, no tuvo la mejor idea que plantear una tercera posición, es decir, una posición intermedia entre esos dos elefantes. Por supuesto, cuando hay dos en la pelea, no quieren que se meta un tercero, y tanto desde el lado de los Estados Unidos como desde el lado de la Unión Soviética aplastaron a la Argentina y aplastaron a todo ese grupo de países que planteaban esa tercera posición, porque los dos elefantes simplemente no lo querían, o estaban los países con Estados Unidos o estaban con la Unión Soviética, pero una tercera posición no era viable. Finalmente, bueno, esa tercera posición quedó en la nada, y Argentina y muchos países de Latinoamérica quedaron en una situación en donde no se terminaban de definir a favor de unos o de otros, y siempre en Latinoamérica y también por supuesto en Argentina, los pueblos
de cada país, divididos y enfrentados ideológicamente. O se estaba con la derecha y el capitalismo y el consumismo de Estados Unidos, o se estaba a favor del socialismo y el comunismo de la Unión Soviética. Y Argentina y otros países latinoamericanos no se terminaban de definir. Y el problema con los neutrales, de alguna manera, que también le pasó a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, en su neutralidad, el problema con los neutrales es que terminan siendo el trofeo de los dos bandos o los dos países más poderosos que combaten. Esto equivale a decir, y esto es muy personal, ¿no? Pero equivale a decir que la neutralidad en realidad no sirve de nada, porque cuando dos superpotencias pelean por la hegemonía mundial, por el dominio mundial, respetan al enemigo leal, entre comillas, pero no respetan a los neutrales. O sea, en ninguno de los bandos, y siempre hay dos bandos, no es que hay 3 bandos ni 4, porque ahora hay gente que habla de la multipolaridad y es mentira. La multipolaridad no existe. Siempre han sido, son y serán siempre será binario, o sea, es uno o es otro. Se divide siempre en dos en política internacional. Por ahí hay países que están 1, 2, 3, 4 líneas abajo de estas dos superpotencias que han habido siempre a lo largo de la historia, pero siempre está un escalón abajo y terminan estando más a favor de uno o a favor de otro. Esto equivale a decir entonces que la neutralidad, desde mi punto de vista, nunca es buena. Y en mi pensamiento no es buena la neutralidad ni en términos de países ni en términos sociales. Uno no puede ser neutral. Uno puede tratar de ser objetivo, pero no se puede ser neutral, y por supuesto que esto se puede discutir. Todo esto viene porque ya ven que es un déjà vu, o sea, lo que en algún momento fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora es entre Estados Unidos y China. Y los países en el mundo se están alineando a favor de uno o a favor de otro. Y en Latinoamérica, por ejemplo, seguimos con el mismo problema de que tenemos sociedades muy divididas, y eso es por culpa de los políticos que los países latinoamericanos tenemos, que polarizan y dividen a la sociedad, y ese es el gran error, porque digamos, en términos internos de cada país, pues puede haber diferentes posiciones y todo, pero hay determinados puntos básicos o centrales en los que los políticos de cualquier partido político que sea deberían estar de acuerdo, ¿sí? Cosas básicas por ahí, y eso obviamente no sucede en Latinoamérica. El único país que hasta los últimos tiempos fue relativamente exitoso en eso fue Brasil. Brasil, hasta que llegó Lula y Bolsonaro, hasta ese momento Brasil, digamos que, bueno, los partidos internos tenían su diferencia y todo, pero
en las cuestiones más básicas y principales de los intereses de Brasil estaban de acuerdo. Por ejemplo, en la cuestión económica del país, hacia dónde se quería ir. Por ejemplo, en la cuestión internacional, de qué lado se posicionaba Brasil hasta entonces. Bueno, todo eso volvió a cambiar con la llegada de Lula y Bolsonaro, que dividieron, como se encuentra dividida también ideológicamente Argentina, que lo ha estado siempre, y como está dividido también Chile, Colombia, incluso México, ya más al norte. El problema, como les digo, de esto es que no es Latinoamérica confiable para ninguna de las dos superpotencias que hay, ni para China, que está compitiéndole ya a esta altura prácticamente de igual a igual a Estados Unidos. O sea, no somos confiables ni para los chinos ni tampoco para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 4 u 8 años, si es que se ganan las elecciones, todo en los países latinoamericanos se cambia todo. O sea, todo lo que se construye en 4 u 8 años, si pierden el gobierno, se vuelve otra vez, se borra todo lo que se hizo, lo que está bien y lo que está mal, se borra absolutamente todo y se vuelve a comenzar de nuevo con otro rumbo. Y eso incluye estar de un lado o del otro. Entonces, acá teníamos, por ejemplo, ya di el ejemplo de Brasil, y en Argentina tenemos el ejemplo de que durante la época del kirchnerismo, y digo kirchnerismo porque el kirchnerismo no es peronismo, al menos yo considero que el kirchnerismo no es peronismo, nunca fue peronismo, entonces por eso lo llamo por su nombre. Durante los gobiernos del kirchnerismo se estaba en contra de Estados Unidos, a favor de China, a favor de Cuba, a favor de Venezuela, bueno, en fin. Luego pierden las elecciones los kirchneristas y llega Macri y el PRO, y entonces todo lo que se había hecho con los chinos y con otros países se borró todo, y ahora se intentó alinearse otra vez con Estados Unidos. Después pierde Macri y vuelve un kirchnerismo más diluido, que fue Alberto Fernández, y otra vez no con Estados Unidos, no con el fondo, otra vez vamos con China, y así llegamos hasta Milei, que otra vez de cero con China, con Venezuela, con Cuba, con Rusia, otra vez cero con eso, y otra vez alinearnos con Estados Unidos y algunas potencias europeas. Y ese es el problema que tiene toda Latinoamérica y particularmente Argentina, que no somos confiables, porque no se tiene, digamos, lineamientos básicos, y siempre nos van a tratar a los países latinoamericanos como la han tratado a la Argentina, o sea, como ha sido siempre un neutral que va, viene, no es confiable para ninguno de los dos bandos, no era confiable ni para la Unión Soviética ni para Estados Unidos, y ahora tampoco es confiable ni para Estados Unidos ni para China. Y eso, el problema eso lo provocan, como digo, los políticos. Son los políticos los que empiezan a meterles ideas fanáticas e ideologizadas a la gente, y la gente que no quiero ser muy cruel, pero la gente es bastante estúpida, digamos.
en este tipo de cuestiones. A lo mejor tienen lucidez para otras cosas, pero para este tipo de cosas es bastante, se deja manipular bastante fácil y empiezan a convertirse en fanáticos. Pero como les digo, el problema de todo esto que hacen los políticos en Latinoamérica y particularmente en Argentina es que los platos rotos los termina pagando la mayoría del pueblo, porque si no somos confiables ni para uno ni para el otro, a las grandes potencias nos miran como países ni de tercera, de cuarta, los que directamente no les sirven ni como aliado ni como enemigo. Entonces nos tratan absolutamente peor. Y o sea que a ella tenemos un déjà vu. Esto se vuelve a repetir en la Guerra Fría 2.0. Y como les digo, el problema es que, y ya esto es lo mismo para todos los países de Latinoamérica, pero centrándonos y poniéndolo como ejemplo la Argentina, el problema de todo esto va a ser cuando si pierde las elecciones presidenciales. No vamos a hablar exclusivamente de estas que vienen ahora en un mes y pico, pero vamos a hablar cuando termine el mandato presidencial. El problema va a ser si no es reelegido, y el problema va a ser si no reeligen en Estados Unidos a alguien que sea del mismo partido de Trump, o sea, los republicanos, o que siga la misma política de Trump. Y ahí es cuando empieza todo el desfasaje y otra vez hay que empezar de cero, y el problema es que empezamos de cero y empezamos cada vez peor. Entonces siempre estamos como las ratitas que las ponen en la ruedita y corren y nunca llegan a ningún lado. Ahora, lo más importante, y esto es para que el común de la gente lo vaya pensando, es no fanatizarse con ningún partido político, con ninguna ideología, y pedirle o exigirle, más que pedirle, a nuestros políticos que al menos se pongan de acuerdo en algunos lineamientos básicos, porque ya les digo, esto siempre termina, en todos los países termina en crisis política, con violencia, o crisis económica, con hambre, desempleo. Y entonces, para evitar un poco eso, deberíamos exigir a nuestros políticos que, y en el caso de la Argentina, sean libertarios, sean kirchneristas, sean radicales, sean pro o peronistas o de izquierda, exigirle que se pongan de acuerdo en una serie de puntos básicos, y uno de ellos es el rumbo económico que debería mantenerse, así sea que gane un partido o gane otro, porque eso que parece algo tan obvio, nuestros políticos no los hacen y la gente tampoco lo exige, pero esa es la forma que tienen de gobernar en países y en sociedades que tienen mejor calidad de vida que nosotros, como por ejemplo Japón, o algunos países europeos, o incluso algunos países del sudeste asiático tienen eso, o sea, tienen diferencias en algunas cuestiones internas, pero por ejemplo, dos puntos claves en el rumbo económico están de acuerdo, o sea, que gane quien gane, el rumbo económico se mantiene y se busca mejorar. Y en política internacional se tiene siempre un rumbo. Y yo creo que
básicamente sería eso. Algunos analistas proponen que los políticos de un país tienen que hacer una serie de puntos, no sé, 20, 30 puntos para ponerse de acuerdo. No hace falta tanto. La verdad que básicamente con 2 puntos en que se pongan de acuerdo, de ahí se puede derivar y se pueden charlar otros puntos, pero 2 puntos básicos: el rumbo económico, el modelo económico y la alineación a nivel internacional. Con esos 2 puntos, cualquier sociedad, cualquier país puede prosperar, puede mejorar, pero claro, como dije, eso no sucede en América Latina. Y ahí justamente está el problema. Y acá yo sí tengo mi postura bien clara, hablando ya específicamente de Argentina y en estos 2 ejes que le nombré, en lo económico y en la política internacional. Y acá, claro, eso tendremos que ponernos de acuerdo toda la sociedad, pero bueno, el principio para ponerse de acuerdo es decir cuál es nuestro pensamiento y por qué, y así con otro que piensa distinto y todo, nos podemos llegar a puntos de acuerdo. Yo no veo mal, por ejemplo, en el gobierno de Milei, no veo mal un alineamiento definido con uno de los 2 bandos o con una de las 2 superpotencias. Después el tiempo dirá si elegimos la que va a terminar triunfando o mejor, o la que va a perder. O sea, eso va a ser un poco futurología, pero en principio me parece bien tener un alineamiento internacional que es claro y sirva de ejemplo para todos los países y para que la gente vea cuáles son las ventajas y también los costos que se paga cuando uno se alinea o con uno o con otro. En política internacional, y esto también es importante, no hay amigos, enemigos. Es dudoso. En política internacional hay adversarios circunstanciales, es decir, países que hoy pueden estar en contra y quizás con el tiempo pueden estar a favor. O sea, en política internacional se mide básicamente de esa manera. Una de las ventajas que tiene el tener una posición definida a nivel internacional es que ese bando o ese país o esa superpotencia comienza a ayudar a sus vasallos o a sus aliados circunstanciales. Y para que vean que esto no es nada nuevo, eso pasó con Brasil y la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Argentina era neutral, no estaba ni a favor de uno ni del otro. Brasil, por ejemplo, se posicionó a favor de los aliados, y cuando termina la guerra, los aliados encabezados por Estados Unidos, los que ganaron la guerra, le comenzaron a dar apoyo prácticamente incondicional a Brasil, que hasta los años 60, digamos, en desarrollo en todos los niveles, estaba muy parejo con Argentina, pero luego de ese apoyo por haber tomado partido por uno, le comenzaron a apoyar
cosa que no hicieron, por ejemplo, con Argentina, que fue neutral. Y es ahí, a partir de la década de los 60, que Brasil da el gran salto y es hoy una de las 10 economías más importantes del mundo. Bueno, hoy estamos en una situación muy parecida. Al día de hoy, Brasil parece haber tomado en política internacional una postura más a favor de China, y Argentina, por el contrario, ha tomado una postura más alineado totalmente alineado con Estados Unidos. Y bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas. El problema, ya les vuelvo a decir, el problema es que cuando en Brasil gane algún seguidor, o Bolsonaro, o algún seguidor de Bolsonaro, va a cambiar otra vez, y cuando en Argentina gane otro que no sea Milei, va a volver a cambiar. Y ese es justamente el problema, que volvemos siempre a cero. Pero como les digo, una de las ventajas es esto que pasó con Argentina, que bueno, hubo un cimbronazo económico por las elecciones que hubo la vez pasada, y inmediatamente el apoyo de Estados Unidos por ser su aliado, cosa que no hizo con Brasil, que como lo tiene como adversario o aliado de China, Brasil en este momento, entonces le subió, por ejemplo, los aranceles, todos los aranceles en el comercio, se los subió a todo, y a la Argentina, por ser su aliado, le da apoyo total. A ver, por supuesto, ni China ni Estados Unidos regalan la plata, obviamente. Hay siempre condiciones, pero esto no lo hace solo Estados Unidos, lo hace China, y en su momento lo hizo la Unión Soviética. O sea, son aliados, te ayudamos, pero claro, también te ponemos condiciones que hay que cumplir, y eso en política internacional, eso se maneja así, y se ha manejado siempre así. O sea que tampoco hay que asustarse porque o China o Estados Unidos ayuden a cambio de algo, porque eso ha sido así a lo largo de la historia. Pero bueno, estas, como les digo, son las ventajas de tomar partido y de no ser neutral. El tema es que, como les dije, a mí, y esto es una opinión muy personal, a mí sinceramente, y ya va por una cuestión hasta cultural, por una cuestión, sí, más que todo cultural, estamos culturalmente muy identificados con una manera de vida en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, muy a lo norteamericano, ¿sí? a lo occidental, con lo cual no me parece desacertado el alineamiento con Estados Unidos y con el bloque occidental en general. O sea que pero le digo, ese no es el problema es que continúe después a lo largo del tiempo. Y acá, un momentito, vamos a leer los mensajes que están, a ver, ahí está, wow, cantidad de mensajes. Bueno, Fabi, ¿por dónde empiezo? Viento, está Viento. Viento ahí saludando. Fabián 87, saludos desde Venezuela. Lilian, siempre vivimos en guerra, vale poco la vida humana, así es. Buenas noches, Viento, se saluda. Libertario dice, el peluca nos va a salvar a todos. Bueno, voy a ir respondiendo antes de dar el cierre después y cerrar la idea. El peluca nos va a salvar a todos. Bueno, ojalá fuera así. A ver,
tampoco hay que ser, por eso le digo, el fanatismo es muy estúpido. Seguir ciegamente a alguien. Ojalá le vaya bien al Peluca. El Peluca es Milei para los que son de otro país. Ojalá le vaya bien, porque si le va bien, sería coherente que nos vaya mejor a todos los argentinos. O sea que ojalá le vaya bien. Yo tampoco estoy de acuerdo con decirle a ningún gobierno que le vaya mal, porque lo termina pagando el pueblo. Así que bueno, sí, ojalá pueda hacerlo. El tema no es que lo... Y vamos a suponer que Milei, no sé, hace un milagro y Argentina empieza a parecerse a los países del primer mundo. Supongamos, es una suposición. ¿Y qué pasa el día que pierda y entren por ejemplo, los kirchneristas, que piensan totalmente distinto? Vamos a volver otra vez a cero. O sea que pensar así al corto plazo es muy tonto. Por eso les digo, lo importante sería que la sociedad primero, y que los políticos encabezaran, porque la sociedad por sí sola no va a tomar esa iniciativa. Eso siempre es piramidal, es de arriba hacia abajo. Que los políticos tomaran como punto de partida ponerse de acuerdo en dos cosas básicas: en el modelo económico y en el alineamiento internacional. Bueno, después dice Daniel, libertario, ya empecé a hablar, pero como siempre, querido. Bueno, ahí están enfrascados. Daniel dice, tiene problemas mentales este pibito. Rogelio, siempre en pelea ustedes dos, escuchen la radio, está interesante el tema, viva Néstor. Lali. Libertad dice, Milei sabe lo que hace, por eso se alinea. Bueno, ojalá. El problema es que lo hace por cuenta sola. A ver, en ningún país del mundo, ninguna sociedad puede avanzar si la mitad toma la decisión por la otra mitad. Es decir, lo lógico, lo más coherente, lo más inteligente, diría, es que las dos mitades se pongan de acuerdo en esas dos cuestiones. Ya no hablemos de 20 ni 10 puntos, en dos cuestiones, pero que las dos mitades se pongan de acuerdo. Porque ya les digo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si una mitad hoy gana y hace las cosas como quiere, en algún momento va a perder y llega la otra mitad, borra todo y otra vez empezamos de cero. Entonces es una discusión un poco tonta, les diría, plantearlo de esa manera. Dice Daniel, César está hablando con verdad. Bueno, no sé si son importantes, yo creo que sí, igual que vos, Daniel, pero lo interesante sería que sea importante para la mayoría de la gente. Y no solo Argentina, es un país más como el resto, y en ese sentido todos los países latinoamericanos somos bastante similares. Libertario dice, soy libre, soy libertario. José, deje de pelear, chavales. Rocío dice, un saludo de Salta, escucho, me encanta el radio, gracias Rocío. Viento, Rocío, buenitas, buenotas. El Viento está ahí haciendo su tarea. Tremendo Viento. Lali dice, jamás se pondrán de acuerdo los políticos, ni siendo del mismo partido, puros corruptos. Bueno, sí, justamente. Los griegos decían que los seres humanos, bueno, ellos planteaban que los seres humanos inteligentes, voy a recargar, somos todos animales políticos, o deberíamos ser animales políticos. Por eso a un buen político o a un estadista se le llama un animal político. Bueno, pero hay una diferencia entre ser un animal político o un político animal. Y el problema con Argentina y toda Latinoamérica es que no tenemos animales políticos, tenemos políticos animales, que es muy distinto. Parece algo
obvio, pero bueno, esa es la realidad. León dice: saludos amigos, soy de Sevilla, un placer escuchar, son muy como siempre, aprenden algo nuevo. Carlos, un saludo de Río Cuarto, escuchando a César, siempre lo escucho, sabe mucho. No sé si sé mucho, es sentido común más que conocimiento. Lali dice: ¿lo ves como apoyo lo de Trump o está quedando con Argentina? Bueno, acá es que todo da para hablar tanto. Viene la nata. Me pongo nervioso. Acá hay un mito. Fumaba algo. Acá hay un mito con eso de que se quedan con la Argentina. Esto lo pueden buscar. Yo lo he investigado en su momento cuando hice el libro. Acá no es que un país o un gobierno de un país se queda con otro país. Eso ya no existe. Las grandes multinacionales, y hablo de las más grandes, que son básicamente 3 o 4, y para ser más específico le voy a nombrar las 3 que dominan prácticamente el mundo, que tienen incluso inversiones en China. Por eso esto no es tanto de blanco y negro, hay muchos grises en política internacional. Estos 3 grandes fondos de inversión son BlackRock, Vanguard y State Street. Entre estos 3 grandes, hay algún otro, hay más, pero digamos los más grandes y los que cortan el bacalao acá son esos 3, y esos 3 son los dueños del mundo. Esto que asustan también del otro lado, esto también es una falacia, es una mentira. Los verdaderos dueños de las riquezas naturales y de las empresas de todos los países del mundo, no solo de la Argentina o de Latinoamérica, las verdaderas dueñas son estos fondos de inversión. O sea, es que no nos van a venir a sacar nada que ya no tengan. A ver, nos van a exigir, eso es lógico, condiciones a cambio de la ayuda, pero esto es así: una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Es lo mismo que nos pediría China. ¿Ustedes se creen que China, porque tiene también mucho capital como Estados Unidos, va a regalar la plata a la Argentina o a cualquier otro país? No, le ayuda, si son sus aliados lo ayudan, y a cambio alguna contraprestación. Pero esto de que van a venir a quedarse, y pueden investigarlo, si investigan bien se van a dar cuenta que los grandes fondos de inversión, las grandes multinacionales, las hiper grandes, son las verdaderas dueñas de las empresas de todos los países, y de los recursos naturales de todos los países. Esto es así. O sea, esa mentira que quiere meter el kirchnerismo, que va a vender el país. O sea, Argentina es muy dueña, como cualquier país del mundo, como todos, es dueña de muy poquito. Todo lo demás está en manos de estas 3, 4, 5 multinacionales del mundo. Y esto no es desde ahora, esto ya es desde hace rato. Lo que sí es cierto es que nos van a pedir condiciones, y una de las condiciones es más colaboración con base de Estados Unidos en la Argentina, votar a favor de lo que vota Estados Unidos en la ONU, alineamiento total, y también concesiones, por ejemplo, no venderle litio, o que las empresas del litio de Argentina no sean de capital chino, sino que sean de capital de Estados Unidos, y que lo provean a Estados Unidos y no a China, y cosas como esas. Son los que piden generalmente, que es lo mismo que hubiera pedido China si hubieran estado los kirchneristas, y hubieran tomado alineamiento por el lado de China. Es exactamente lo mismo. Daniel dice: según mi ley bajó la pobreza, no sé si reírme o llorar, ¿cómo puede ser? Nos mientan así. Bueno, sí, hay muchas mentiras. Una de las mentiras es esta que le digo, de que van a venir a quedarse con todos. Ya no somos dueños, ningún país es dueño de su riqueza. Esto es así, ninguno. O sea que asustar con eso
Es una mentira. Eso es como los políticos engañan a la girada, vamos a decir, metiendo miedo de algo que ya es, pero que no son los países. No es que Estados Unidos, el país, se va a quedar con Argentina. Es que, repito, todos los recursos naturales, la mayoría de las tierras, las empresas más grandes de Argentina y de todos los países del mundo ya son propiedad de estos grandes fondos de inversión, como les dije. Lo que pasa es que los políticos, para meterle miedo a la gilada, les engañan con eso. Pero otra mentira es lo que dice Daniel. O sea, la pobreza en Argentina no va nunca cuando hay un... A ver, yo sí se los podría explicar en materia económica. Sí, se los podría explicar con variables, pero no hace falta eso. A ver, utilicen el sentido común. Nunca en un proceso de ajuste va a haber menos pobre. Pero hay que ser muy imbécil para creer eso. En los procesos de ajuste en Argentina, en China y en cualquier parte del mundo, cuando hay ajuste económico, la pobreza no disminuye, aumenta. A ver, sí, se lo puedo explicar con palitos, con sombras chinescas también, con marionetas, se lo puedo explicar con todo, pero no hace falta tanto. Es mínimo de inteligencia y sentido común. Siempre, que en cualquier país donde hay ajuste económico, los pobres no disminuyen, aumenta, ¿sí? O sea que esa es una mentira, por supuesto, de Milei, porque los kirchneristas meten miedo, Milei también mete miedo, los libertarios. Los kirchneristas intentan retener a sus seguidores y Milei también a los suyos. Así no llegamos a ningún lado. Son unos imbéciles, tanto los fanáticos libertarios como los fanáticos kirchneristas. Y agrego, todo tipo de fanatismo es propio de un individuo estúpido, porque es así. Dice, a ver, Lali, no creo en el modelo económico de Milei. Es un modelo paraíso fiscal. No quiero eso para mi país. Quiero industria nacional, laburo a la gente. Bueno, cuando yo digo que hay dos cosas en las que una sociedad y los políticos de cualquier país deben ponerse de acuerdo, dos cosas básicas es el modelo económico, que básicamente es el modelo de país que se quiere, y el alineamiento internacional, ¿sí? Con esas dos cosas. Yo, por mi pensamiento, no estoy de acuerdo tampoco en ese en el modelo económico libertario. Primero porque es una falacia, es una mentira. El anarcosindicalismo, el anarcocapitalismo es algo utópico, que no existió nunca ni va a existir. Es algo irrealizable en la práctica, y que no lo aplican ni siquiera en los países donde surgió el anarcocapitalismo o donde surgió la escuela austríaca, que tanto dice que sigue, pero que en realidad no sigue, porque si uno busca los referentes de la escuela austríaca o del anarcocapitalismo, nos damos cuenta que Milei es un híbrido, ni siquiera está siguiendo los puntos de la escuela que dice seguir. Ojo, tampoco lo hicieron los kirchneristas. Son un desastre. A ver, vamos a clarificar esto. Son un desastre de un lado del otro. A mí no me gustan ni los kirchneristas, ni el modelo que planteaba el kirchnerismo, ni el modelo que plantea Milei. No me gustan. Me parece una imbecilidad los dos modelos que nos plantean. Emilia dice, como dice Lali, todos los días despiden gente. Claro. Daniel dice, lo más triste es que la gente se acostumbra a pasarlo mal y todo empeora día a día. Bueno, porque acá hay otro mito, una mentira popular.
y no se queden, también les digo, con lo que yo les comento o yo les cuento. No se queden con eso, o sea, tomen lo que les digo y busquen, vayan a las fuentes, busquen, investiguen si les interesa. Eso de que la gente se acostumbra a pasarlo mal y todo empeora es una total verdad. Pero no solo en Argentina, en el mundo, porque el mundo funciona así y siempre ha funcionado así. En ninguna parte, y quiero ser muy claro en esto, en ninguna parte del mundo actual, y vamos a retroceder, si quieren, 5.000, 6.000 años atrás, hasta el día de hoy, en ninguna sociedad del mundo la revolución nació por parte del pueblo. Siempre que han habido cambios, siempre, uno de los últimos grandes cambios fue la Revolución Francesa, que la vamos a poner, pero como esa, todas las revoluciones de un lado o del otro, la revolución que sea, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana y cualquier tipo de movimiento importante en cualquier país del mundo, nunca nació de la gente, ¿sí? Nunca. Siempre es una élite de pensadores o de políticos que de alguna manera escuchan lo que está sucediendo por parte del pueblo y comienzan a trabajar y a motorizar todo eso. Pero las revoluciones no nacen espontáneas de los pueblos, nacen de los líderes, ¿sí? El pueblo, y eso está estudiado por un pensador que se llama, si no me recuerdo, David Le Bon, ¿sí? Del siglo XIX, que estudió el comportamiento de las masas, o sea, del pueblo. El pueblo, la sociedad se comportan como masas, como un rebaño, vamos a decir. O sea, las masas, eso ha sido siempre, no inician ninguna revolución, se suman o la suman estos líderes que aparecen de un lado, del otro. Entonces ahí, bueno, empiezan a motorizar todo y ahí se suman y ahí se producen las revoluciones. Pero el pueblo puede llegar a sufrir lo insufrible y no se va a rebelar por sí solo. En la Revolución Francesa pueden buscar datos también, como pasaba en la Rusia de los zares cuando llega la Revolución Bolchevique. Era un desastre en lo económico, era hasta grotesco cómo se vivía, el hambre era tremendo y todo, pero nunca surge una revolución, un cambio importante nunca surge del pueblo. Son líderes que aparecen, que de alguna manera guían a los pueblos, y esto es así. Dice Daniel, lo más triste es que la gente se acostumbra, bueno, eso yo leí, sí. Un gobierno que castiga ancianos y niños con un modelo económico siniestro solo para ricos es un gobierno déspota, no existe otra palabra. Sí, coincido, pero bueno, es que esa es justamente la discusión que tiene, que no la va a dar Milei, porque Milei, ¿cómo le digo? Milei digamos, porque es la figura más importante de los libertarios, pero puedo decirle del kirchnerismo o Cristina, son tan imbéciles que son obtusos, o sea, tienen una atrofia intelectual y no son capaces de ver que es inviable gobernar un país para una mitad y para la otra mitad no. Y esto vale para los dos, para el kirchnerismo y para los libertarios, y para cualquiera. Ya les digo, lo más sensato, lo más lógico sería ponerse de acuerdo en dos cosas básicas y a partir de ahí, bueno, tirar para adelante. Pero de otra manera vamos a adelantar un paso y vamos a retroceder 5.
porque eso es lo que ha venido sucediendo históricamente. Y ya les dije, en Latinoamérica el único país que venía zafando de esa situación era Brasil, hasta que la cagó la división que implantó Bolsonaro y Lula, y ahora están igual que el resto de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, cuando gana uno está 4 u 8 años y después llega el otro y otra vez empezar de menos 10. Dice Miriam, la quiero a Lali porque dice las cosas sin tabú. Claro, bueno, de eso se trata, de decir las cosas así como son. Dice Chachito, soy de Neuquén, le estamos pasando muy mal, adhiero al repudio por este gobierno libertario. Vayan a trabajar si quieren. áspero el libertario. Daniel, ven que estará Lali dice, libertario, no hay trabajo, no es fácil, mucha gente le pasa mal. Es cierto. Sí, Lali, me pasé, disculpa, muy bien. Lali dice que ajustan a los ricos, los pobres ya no tienen el resto para bancar más ajustes. Bueno, es que a eso también me que son también las críticas que se le puede hacer. También puedo criticar, o sea, yo critico a todo, porque ya le digo, ni soy kirchnerista, ni soy libertario. Puedo criticar tanto a uno como a otro. Pero bueno, una de las mentiras de Milei es que iba el ajuste lo iban a pagar la casta, entre comillas, y resulta que el ministro de Economía es uno de los hombres más ricos, que es Caputo. Y bueno, y que ya estuvo, además, ya estuvo con Macri, en fin, imposible creerle a una persona así. Pero estas mentiras y esta estupidez que dice hoy en día Milei es la misma que decía Cristina en su momento, digamos. En Rossi dice, esto es el cuento de jamás terminar, lo de los gobiernos siempre pagan los pueblos. Un saludo desde Lima, Perú. Sí, es cierto. Es que, vuelvo a repetir, en tanto y en cuanto no haya un consenso, y esto es válido para todos los países, no haya un consenso en la sociedad y en los políticos de dos cosas fundamentales en las que estar de acuerdo, hasta que eso no pase, ningún país va a estar bien. Dice Lali, no soy fanática, pero existieron dos personas que dieron derechos hoy. Un par de ineptos en el poder quieren quitarnos esos derechos. No voy a acotar más. Viva Perón y Evita. Fin. Sí. Y lo que sucede es esto también, con los errores y los aciertos, porque siempre digo, los políticos, las personas no son ni ángeles ni demonios, son seres humanos y tienen aciertos y tienen errores. Pero una de las cosas que se ha tergiversado, que se ha dado vuelta, que ha confundido y que ha hecho mucho daño al peronismo han sido los políticos que dijeron ser o dicen ser peronistas, como Menem, como Kirchner, como todos los que dicen ser, porque ninguno es peronismo, porque plantean un peronismo o de izquierda, en el caso del kirchnerismo, o plantean un peronismo de derecha, como el caso del menemismo. Y la verdad que eso es mentir históricamente. Eso es no... que yo puedo pensar, o lo hacen por bruto, o lo hacen por malparidos, digamos. Porque yo me inclino a pensar que lo hacen por malparidos. Porque eso de conocer la esencia del peronismo, que ya les digo, con errores, con aciertos, como todo,
Pero es que el peronismo nunca planteó ni la izquierda ni la derecha. El peronismo lo que planteó fue algo intermedio. Es decir, una economía que generara riqueza, esto es capitalismo, pero también una economía en donde se distribuya mejor la riqueza. Esto es la parte social. Pero nunca habló el peronismo, la doctrina peronista, nunca habló de un peronismo de izquierda o derecha. Eso se lo han hecho creer políticos como los Menem, los Kirchner y los Kicillof y todos la sarta de imbéciles que han engañado a la gente, y la gente tiene la culpa por no leer y no investigar, y han engañado a la gente, y de ahí se prenden también muchos periodistas hablando del peronismo como que el peronismo es comunismo, como que el peronismo está en contra del capitalismo, y la verdad eso es ser un enano intelectual, eso es ser un bruto, y es mentir además. Y esto va para los porque la gente, bueno, puede estar interesada o no. Yo le recomendaría que se interesen siempre por la política, porque la política se termina metiendo en la casa de cada persona. Esto es así. Pero más que todo esto va para los periodistas o pseudo periodistas o los opinadores seriales que hablan del peronismo como si fuera el Che Guevara o Stalin, o sea, como unos comunistas. Y diferenciemos, por eso yo hago la diferencia. Ni Kicillof, ni Alberto Fernández, ni ninguno de los que están hoy en día que se dicen peronistas son peronistas. Eso lo tengo más que claro. Pero hay periodistas que meten miedo a la sociedad hablando de que si no están con los libertarios entonces viene el comunismo porque vienen los peronistas. Y la verdad es que si hablamos con la verdad, el peronismo no tiene nada que ver ni con el comunismo ni con el extremo de los libertarios. Para que se entienda bien, a ver, se los voy a hacer con dibujito para que se entienda fácil. El peronismo, si quieren ver si el peronismo se hubiera terminado de desarrollar y todo, el peronismo sería más o menos como la economía y el modelo de organización política y económica que hoy tienen los países nórdicos, es decir, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Bueno, estos países nórdicos son países capitalistas, pero que tienen una gran conciencia social, distribución de la riqueza. Bueno, lo que pasa es que no se entendió y tampoco se le permitió, y bueno, y con todo ya sería hilar muy fino, pero el peronismo, si quieren ver un ejemplo de lo que sería el peronismo si hubiera peronistas y no kirchneristas, lo que propone el gobierno, lo que propone la doctrina peronista es un capitalismo no salvaje, sino un capitalismo que tenga conciencia social, y eso es completamente practicable. De hecho, les repito, los países nórdicos, les podría decir que son los más peronistas del planeta, son los países nórdicos, porque aplicaron la doctrina peronista como no se aplicó en Argentina nunca. Ese es el verdadero, eso sería el verdadero peronismo. Lo que hay, lo que hubo después de Perón, no es peronismo, ninguno, absolutamente ninguno. Bueno, ahí Lali ponía
todos los derechos, sí, es verdad. La flauta está afilada, Lali, está afilada con la pluma ahí, sí. Es cierto, sí. Hubo muchos derechos. Bueno, ya me he excedido un poquito, pero bueno, espero haber sido, digamos, claro, ¿no? O que por lo menos puedan sacar la idea central, que básicamente es llamar a cada cosa por su nombre, no comerse la mague de los políticos que le meten miedo para un lado y para el otro, y que lo importante es buscar en la sociedad políticos que busquen ese tipo de consenso, de dos puntos básicos de coincidencia, que es el modelo económico, es decir, el modelo de país que se quiere, y el alineamiento internacional. Si cualquier sociedad, si cualquier sistema político de Latinoamérica o del mundo logra ponerse de acuerdo en esas dos cuestiones básicas, la sociedad prospera y los países crecen. Mientras que eso no suceda, va a seguir sucediendo esto, que se adelanta un paso y se retrocede 5. Y bueno, muchas gracias a Lali, que ha estado ahí haciendo el aguante como siempre, a todos los que han participado en el chat, a Daniel, al Libertario, a José Madrid, bueno, a Rosy, estoy leyendo, a Emilia, Chachito, León, bueno, Carlos, estoy tratando de saludarlo, no me olvidarme de ninguno. Bueno, si me olvido de alguno, sepan disculpar. A todos los que han participado en el chat, me encanta que haya debate y bueno, que cada uno pueda expresar su opinión, siempre con, por lo menos para mí, ¿no? Siempre con fundamentos. La opinión es más interesante. Una opinión sin fundamento es lo que habla un fanático, ¿sí? Un fanático simplemente no piensa. El fanático, todo lo que puede opinar un fanático no tiene fundamento de nada. Entonces hay que dejar de ser fanático y hay que aprender a opinar, a mantener cada uno las ideas, pero con fundamento, y a través de eso lograr algún consenso. Viento, sí, Viento está muy calladito, no sé, Viento. ¿Qué estará haciendo Viento? Es la gran pregunta. Le recuerdan, Viento es un DJ, que está también a altas horas de la noche, que emite también en vivo acá en Radio Intensa 24/7. Y bueno, aprovechamos para pasar, antes de irme, los chivos, para que, bueno, miren ahí la grilla de programación. Ahí están los horarios y los días de la programación en vivo. Así que pueden escuchar después los programas que quedan grabados en el YouTube. Y si les gusta, y como una manera de apoyo a la radio, cuando entren al YouTube, se suscriben y le dan un like, una manito arriba, que no les cuesta nada y no se les cobra absolutamente nada por suscribirse y darle un like. Así que bueno, de esta manera a todos los que estuvieron escuchando por fuera del chat también, muchas gracias, muchísimas gracias, y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Chau, chau.
tiempo en Déjà Vu siempre es breve, pero la profundidad de nuestro análisis espero perdure. Ha sido un privilegio compartir este espacio con ustedes, desentrañando las capas de la política, la historia y la actualidad. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 23 horas, aquí en Radio Intensa 24/7 para una nueva entrega de Déjà Vu con el licenciado César Moyano. Hasta entonces, que tengan una semana llena de análisis y pensamiento crítico. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hey, nay, 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 nay.